Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre cómo atraer a alguien funciona al revés, que entre más corres detrás de lo que deseas, más se aleja, y que cuando sueltas el control, mágicamente comienza a acercarse. Eso que suena a paradoja, a juego cruel del destino, es en realidad una de las leyes psicológicas más poderosas que existen, y muy pocos saben usarla a su favor. Hoy te voy a revelar cómo opera esa fuerza invisible que hace que las personas, sin darse cuenta, reaccionen de manera contraria a lo que aparentemente deberían. Y te advierto algo, cuando comprendas esta ley y la apliques, sentirás que dejas de luchar contra la corriente y en lugar de eso, la corriente empieza a empujar todo hacia ti. Lo fascinante de esta ley es que no es magia, no es superstición, ni mucho menos un truco barato. Es psicología pura, comprobada una y otra vez en experimentos y en la vida real. Piénsalo. ¿Cuántas veces has querido impresionar demasiado a alguien y sin darte cuenta lograste el efecto contrario? Entre más te esforzabas, más perdías su interés. O quizá te pasó lo contrario. Dejaste de insistir, te ocupaste de ti, y de repente esa persona empezó a buscarte como si algo dentro de ella se hubiera activado. Eso no es casualidad, es la ley del efecto inverso actuando, y cuando la comprendes, empiezas a ver patrones en cada interacción humana. La psicología lo llama reactancia. Es ese impulso natural que tenemos de resistirnos cuando sentimos que alguien intenta controlarnos, limitarnos o empujarnos a tomar una decisión. Es la misma razón por la que, cuando un letrero dice «no pise el césped», alguien siente el deseo de hacerlo solo por rebelarse contra la prohibición. En la seducción y las relaciones, esta fuerza es aún más intensa, porque lo que está en juego no es un simple césped, sino el orgullo, la libertad y la sensación de poder de cada persona. Autores de la seducción como Mystery o Robert Greene han mostrado, de distintas maneras, que el deseo humano es como un animal salvaje. Si corres detrás de él, huye. Si sabes mantener la calma y provocar curiosidad, es el deseo el que termina acercándose a ti. Greene, en su libro Las 48 leyes del poder, lo dice con claridad. Atraer a alguien consiste más en crear un vacío, en despertar una falta, que en llenarla de inmediato. Y eso conecta directamente con lo que estamos hablando. Entre más intentas forzar la atracción, más resistencia generas. Un ejemplo simple. Imagina que escribes un mensaje a alguien que te interesa y pasan los minutos sin respuesta. En lugar de esperar tranquilo, caes en la trampa de enviar otro mensaje y luego otro. En tu mente piensas, si insisto, me notará. Pero lo que sucede en el inconsciente del otro es todo lo contrario. Cada nuevo mensaje es una señal de necesidad y su deseo se apaga. La ley del efecto inverso actúa como un espejo cruel. Lo que proyectas como urgencia, el otro lo percibe como carencia. Ahora, cuando aplicas esta ley a tu favor, sucede la magia. En lugar de rogar, te conviertes en el que siembra duda. En lugar de estar siempre disponible, aprendes a controlar tu ausencia. Y créeme, no hay nada más poderoso que el silencio calculado. Porque donde falta una respuesta, la mente inventa historias. Y esas historias casi siempre terminan favoreciéndote. Lo interesante es que la atracción funciona como un péndulo. Cuando alguien siente que lo empujan demasiado hacia un lado, automáticamente se mueve al contrario para recuperar el equilibrio. Y esto no solo ocurre en lo romántico, también en lo social, en lo laboral, en cada ámbito. Un jefe que insiste demasiado en que hagas algo genera rechazo. Un líder que inspira y deja espacio genera compromiso. Una mujer que muestra demasiado interés rápido puede hacer que un hombre se aleje. Una que sabe dosificar su atención activa en él el deseo de ganársela. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que la atracción se trata de dar más, de demostrar más, de insistir más. Pero los que realmente entienden la psicología saben que se trata de lo contrario, de controlar la energía, de retirar justo cuando la otra persona espera que avances, de ofrecer migajas de misterio en lugar de un banquete inmediato.
Esa es la esencia de la ley del efecto inverso aplicada a la atracción. Y no se trata de juegos superficiales, se trata de comprender cómo opera el inconsciente humano. La mente no quiere lo que ya tiene, quiere lo que percibe como incierto, como posible pero no garantizado. Ese es el núcleo de la atracción. Por eso, cuando alguien siente que tú estás demasiado seguro de quererlo, su mente descansa y deja de buscar. Pero cuando siente que hay algo en ti que no puede atrapar del todo, su instinto lo empuja a perseguirte. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te has obsesionado más por alguien que no te prestaba atención que por alguien que te daba todo en bandeja? Eso no es porque el primero sea mejor persona ni más atractivo, sino porque supo, quizás sin darse cuenta, activar en ti la ley del efecto inverso. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es desmenuzar esta ley paso a paso. Voy a mostrarte cómo aplicarla en tu vida, cómo hacer que funcione en tus interacciones, cómo usarla sin manipular de forma vulgar, sino con inteligencia estratégica. Y lo más importante, cómo convertirte en la persona que no corre detrás de nada ni de nadie, sino que sabe tan bien manejar su energía, que termina atrayendo lo que quiere sin tener que perseguirlo. Imagina que estás conociendo a alguien. Al principio, la mayoría de las personas cae en el error de demostrar demasiado rápido. Halagos constantes, disponibilidad inmediata, mensajes largos y cargados de intención. Suena bonito en teoría, pero en la práctica lo que ocurre es que la otra persona empieza a sentir que ya te tiene seguro, y en ese instante se apaga la chispa. El cerebro humano funciona como un radar. Si detecta que algo está demasiado fácil, deja de invertir energía en ello. Es como cuando un juego no tiene dificultad. Lo abandonas porque ya no despierta emoción. La ley del efecto inverso te dice, no des todo de golpe. Da lo suficiente para encender la curiosidad, pero retírate antes de que la llama se apague. Esto no significa jugar con alguien cruelmente. Significa respetar la psicología natural del deseo. El deseo necesita espacio, necesita aire, necesita misterio. Te doy un ejemplo claro. Estás en una cita y surge un momento en el que ella espera que sigas hablando de ti, que sigas contando más y más. Tú podrías caer en la tentación de abrir tu vida completa como un libro abierto, pero ahí es donde aplicas la ley. Cuentas una parte, la suficiente para enganchar, y dejas un vacío. Ese vacío se convierte en la semilla, que hará que después quiera verte otra vez, solo para llenar la historia que dejaste inconclusa. Otro ejemplo, mensajes de texto. Supongamos que ella te escribe y tú respondes al instante, con entusiasmo, con detalle. Eso parece positivo, pero a nivel inconsciente, transmite que no tienes nada más que hacer, que tu tiempo está disponible al 100%. ¿El efecto? Pierde interés. Ahora imagina lo contrario. Ella te escribe, tú lees el mensaje y en lugar de contestar de inmediato, esperas un poco. No para manipular, sino porque tienes una vida llena de prioridades. Cuando finalmente respondes, lo haces con seguridad, con brevedad, con un tono que transmite que disfrutas, pero que no estás desesperado. Ese pequeño retraso, esa sensación de que no puede anticipar siempre tu reacción, activa su instinto de buscarte más. Y aquí quiero detenerme en un punto clave: la diferencia entre ausencia y abandono. Muchos hombres confunden la estrategia y terminan exagerando, desapareciendo por completo o actuando indiferentes. Eso no genera atracción, genera resentimiento o desinterés. La ausencia calculada no significa ignorar, significa dosificar. Es como una buena película. No te muestra todo en la primera escena, te va atrapando poco a poco, con pausas, con silencios, con giros inesperados. Eso mantiene a la audiencia, y en este caso, a la persona que quieres atraer, completamente enganchada. Piensa también en cómo reaccionas tú cuando alguien intenta imponerte algo. Si una mujer te dice, tienes que llamarme todos los días, en tu interior sientes una resistencia, un no quiero hacerlo solo porque me lo exigen. Esa misma fuerza está presente en ella. Por eso,
Cuando nota que tú la quieres convencer demasiado de algo, su instinto la lleva al lado contrario. La solución es simple: nunca intentes forzar una emoción. Crea el espacio para que surja sola. Hay una técnica que usan muchos hombres estratégicos sin siquiera saberlo: la de invertir la carga emocional. En lugar de ser tú el que busca constantemente validación, provocas que ella busque la tuya. ¿Cómo? Con pequeñas actitudes de seguridad. Por ejemplo, cuando ella intenta llamar tu atención exageradamente, en lugar de premiarla de inmediato, sonríes y cambias de tema. Ese gesto sutil comunica que no estás completamente rendido, que tienes un filtro, que eres selectivo. Y en el momento en que una persona percibe que tiene que ganarse tu aprobación, la ley del efecto inverso hace lo suyo. En lugar de relajarse, se activa en ella el deseo de conquistarte. El gran error de muchos es pensar que para gustar hay que entregar, complacer, adaptarse. Pero la realidad es que la atracción se enciende cuando existe un reto, una tensión no resuelta, un todavía no lo tengo seguro. Por eso tantos romances apasionados nacen en la incertidumbre, en los momentos donde nada está definido. La claridad absoluta mata el misterio, y sin misterio no hay deseo. La ley del efecto inverso aplicada a la atracción te convierte en el hombre que no pide, sino que inspira, que no corre, sino que provoca que lo sigan. Y lo mejor de todo, cuando empiezas a dominar esto, descubres que no solo funciona con una mujer que te gusta, sino en todas tus interacciones. En el trabajo, con amigos, con cualquier persona, el mismo principio se repite. Entre más intentas imponer algo, más resistencia generas. Entre más creas el espacio para que otros elijan, más terminan acercándose a ti por decisión propia. Ahora lo que quiero mostrarte es cómo se combina esta ley con técnicas prácticas de seducción que no parecen juegos, sino actitudes naturales que elevan tu presencia masculina. Porque no basta con entender el concepto, hay que saber ejecutarlo en detalles tan pequeños como una mirada, una pausa en la conversación o un silencio estratégico en el momento exacto. Muy bien. Ahora vamos a llevar esto a un terreno todavía más práctico, porque no basta con que lo entiendas a nivel mental, tienes que verlo aplicado en situaciones reales, en detalles tan sutiles que parecen insignificantes, pero que despiertan un impacto profundo en el inconsciente del otro. El lenguaje corporal es uno de los primeros escenarios donde la ley del efecto inverso se manifiesta. Piensa en lo siguiente: un hombre que está constantemente inclinado hacia adelante, que invade el espacio de una mujer para demostrar interés, lo que provoca no es atracción, sino incomodidad. Es como si su cuerpo gritara: «Te necesito», y eso activa de inmediato la defensa natural de ella. Ahora cambia el cuadro. Un hombre que mantiene su postura erguida, relajada, con los hombros abiertos, y que, en lugar de acercarse demasiado rápido, se apoya hacia atrás en momentos clave. Ese simple gesto comunica seguridad, dominio de sí mismo, y genera un contraste psicológico. Ella siente la necesidad de llenar ese espacio, de acercarse. Ese es el efecto inverso en acción, sin palabras, solo con presencia. Otro detalle crucial: las pausas. Muchos creen que para seducir hay que hablar mucho, llenar cada silencio con historias, chistes, elogios. Pero lo que no entienden es que la pausa es un arma invisible. Cuando sabes guardar silencio en medio de una conversación, cuando respondes después de un segundo de calma, lo que proyectas es control emocional. Y al mismo tiempo, obligas a la otra persona a invertir energía en ti, porque el silencio genera expectativa. Ella empieza a preguntarse: ¿qué pensará? ¿Por qué se detuvo? ¿Qué viene ahora? Ese pequeño vacío la mantiene enganchada. La mirada también es un terreno donde puedes aplicar esta ley. El error clásico es sostener una mirada demasiado fija, como si intentaras hipnotizar a la otra persona por fuerza. Eso genera incomodidad. Lo correcto es jugar con el contraste. Mantienes contacto visual, pero sabes retirarlo en el momento justo, bajando la mirada con calma, como si estuvieras pensando en algo más importante. Ese quiebre
Esa ruptura enciende el misterio. No es la mirada intensa permanente lo que atrae, sino la mirada que aparece, desaparece y vuelve cuando ella menos lo espera. Es como una danza silenciosa que despierta su curiosidad. Y aquí entra en juego el uso estratégico de las palabras. Hay frases que, usadas de manera sutil, disparan la mente de la otra persona en direcciones que no puede controlar. Por ejemplo, cuando en lugar de decir «me encantas» directamente, dices «tienes algo que me resulta intrigante, todavía no lo descifro del todo». Esa frase parece inocente, pero es dinamita psicológica. Le estás dando un cumplido disfrazado de misterio, y al mismo tiempo creas un vacío que la obliga a querer demostrarte quién es. Estás sembrando duda, y la duda es el combustible del deseo. Otro ejemplo. Cuando alguien te pregunta directamente qué piensas de él o de ella, en lugar de dar una respuesta absoluta, aplicas el efecto inverso con una frase abierta como, no sé, todavía estoy observando, hay cosas que me gustan y otras que quiero entender. Mejor. Lo que logras es lo contrario a lo que la otra persona esperaba. No le das la validación total, y en ese instante activas la necesidad de esforzarse más para ganársela. Un punto que muchos no notan es que la ley del efecto inverso no solo se aplica con lo que haces, sino también con lo que dejas de hacer. Por ejemplo, no reaccionar de inmediato a un halago. Imagina que alguien te dice, «¡Qué guapo te ves hoy!». El error es contestar enseguida con un «gracias» entusiasta, que muestra que te colgaron una medalla. Lo correcto es pausar un segundo, sonreír con calma y responder con un tono ligero, incluso juguetón. Lo sé, hoy me esmeré un poco. Ese pequeño cambio transmite que no estás hambriento de aprobación y, de nuevo, despiertas el interés de la otra persona. La clave está en entender que el efecto inverso es como un campo de gravedad. Cuando tú retrocedes un paso, el otro siente el impulso de avanzar. Cuando sueltas la cuerda, la otra persona quiere volver a tensarla. Si lo aplicas en tus gestos, en tus palabras y en tu energía, te conviertes en ese hombre que nunca parece desesperado, pero que, sin decirlo, siempre termina siendo perseguido. Y aquí está lo más interesante. Esta estrategia no se siente forzada cuando realmente trabajas en ti, porque fingir distancia sin tener una vida sólida detrás es solo teatro barato. Pero cuando tienes proyectos, ambiciones, una vida rica en experiencias, no necesitas actuar desinterés, lo transmites naturalmente. El verdadero poder del efecto inverso no está en aparentar, sino en que tu energía demuestre que no dependes de nadie para sentirte completo. Esa independencia es lo que activa la persecución en los demás. Quiero que lo pienses de esta forma. La atracción es un juego de fuerzas. Si todo tu peso está puesto en el otro, lo aplastas y lo asfixias. Pero si sabes equilibrar, crear espacio, dejar aire, generas un vacío magnético que empuja a la otra persona hacia ti. Esa es la esencia del efecto inverso en su máxima expresión. Perfecto. Ahora entremos en un terreno aún más profundo. ¿Cómo aplicar la ley del efecto inverso dentro de una relación ya establecida? Porque muchos piensan que solo sirve en la conquista inicial, pero la verdad es que si no la usas cuando la relación avanza, tarde o temprano la chispa se apaga. Piénsalo así. Al inicio todo es novedad, misterio, tensión sexual, sin resolver. La otra persona todavía no te conoce del todo y eso mantiene el interés encendido. Pero cuando pasa el tiempo, si entregas todo, si te vuelves completamente predecible, si no hay espacio para la incertidumbre, lo que era fuego se convierte en rutina. Y la rutina es el enemigo más letal del deseo. Aquí es donde la ley del efecto inverso se convierte en tu aliada más poderosa. Dentro de una relación, el error clásico es pensar que el amor se demuestra con sacrificio constante, con estar siempre disponible, con decir sí a todo. Eso parece noble, pero psicológicamente mata la atracción. Lo que realmente mantiene viva la conexión es que ambos sientan que hay algo que todavía no dominan por completo, que hay algo por descubrir, que hay un reto. Te doy un ejemplo.
Una mujer que sabe que su pareja la ama, pero que no siempre puede anticipar cómo reaccionará, siente intriga. No hablo de volverse impredecible en un sentido tóxico, sino de mantener una energía dinámica. Un día la sorprendes con un detalle, al otro día te muestras más serio y reflexivo. Un día tomas la iniciativa, otro día te mantienes reservado y ella debe dar el paso. Esa alternancia mantiene a su mente en movimiento y su deseo en alerta. El efecto inverso aquí funciona de una forma aún más poderosa. Cuando ella espera que la valides constantemente y no lo haces de inmediato, cuando espera que reacciones como siempre y tú cambias el patrón, su cerebro empieza a buscar activamente tu atención. Y en ese momento, en lugar de ser tú el que corre detrás, es ella la que invierte energía emocional para reconectarse contigo. Otro ejemplo. Muchas parejas caen en la monotonía de los mismos planes, los mismos lugares, las mismas conversaciones. La mente humana se acostumbra rápido y lo que antes era emocionante se vuelve paisaje. Aplicar la ley significa romper esa expectativa con pequeños giros. Tal vez un día, en lugar de cenar juntos como siempre, decides salir sin avisar demasiado, regresar con una historia nueva, con una anécdota inesperada. Eso provoca curiosidad, despierta preguntas y la hace sentir que todavía no lo sabe todo de ti. Ese vacío es lo que reaviva el deseo. Algo muy poderoso que pocos hombres entienden es el valor de la distancia emocional dentro de una relación. Si cada vez que ella se muestra fría, tú corres a complacerla, ella sabe que tiene el control. Pero si alguna vez, ante su frialdad, decides retirarte con calma, ocuparte de ti, dejar que el silencio hable, ocurre lo contrario. Ella empieza a sentir que puede perderte, y esa percepción enciende su instinto de reconquista. Ese es el efecto inverso. Cuando no luchas contra su frialdad, logras que ella misma sienta la necesidad de derrumbar su propio muro. Recuerda esto, el deseo siempre se alimenta de la tensión entre lo que tengo y lo que podría perder. Si te entregas por completo sin reservas, la tensión desaparece. Pero si sabes mantener un aura de independencia, si transmites que tu vida no gira exclusivamente en torno a ella, activas su necesidad de estar a la altura de tu energía. Incluso en la intimidad, esta ley es brutalmente efectiva. Muchos creen que deben dar todo de inmediato, sin pausas, sin misterios. Pero lo que realmente enciende a la otra persona es el contraste. Acercamientos que parecen detenerse a medio camino, silencios cargados de tensión antes del contacto, gestos que despiertan expectativa sin saciarla de golpe. Eso es efecto inverso aplicado a la atracción física, dar un adelanto y retirarte justo cuando espera más. Lo que logras es que su deseo crezca exponencialmente, porque la mente desea más lo que no se resuelve de inmediato. En el fondo, todo esto tiene una base psicológica muy clara. Los seres humanos valoramos lo que nos cuesta esfuerzo, lo que no está garantizado. Si dentro de tu relación mantienes esa chispa de incertidumbre, si no te vuelves completamente predecible, si das espacio para que ella te persiga de vez en cuando, no solo evitas que la atracción muera, la multiplicas. Por eso los hombres que se convierten en demasiado buenos, en totalmente predecibles, terminan siendo vistos más como compañeros seguros que como amantes irresistibles. El efecto inverso te recuerda que el amor sin misterio se convierte en costumbre, pero el amor con misterio se convierte en obsesión. Y aquí hay algo que quiero que grabes en tu mente. No se trata de manipular ni de jugar sucio. Se trata de honrar la psicología natural del deseo humano. Si entiendes que lo prohibido, lo incierto, lo misterioso despierta atracción, entonces sabrás que tu misión no es darlo todo de golpe, sino aprender a administrar tu energía como un estratega. Ahora quiero mostrarte cómo esta ley no solo mantiene viva la atracción dentro de una relación, sino que también puede transformar los conflictos en oportunidades para fortalecer el vínculo. Porque incluso las discusiones, si sabes manejarlas, pueden activar el efecto inverso y hacer que la otra persona termine más unida a ti que antes.
Perfecto. Ahora vamos a entrar en uno de los terrenos más delicados y poderosos. ¿Cómo aplicar la ley del efecto inverso en medio de conflictos, discusiones o momentos críticos dentro de una relación? Porque es justamente ahí donde la mayoría de los hombres pierden el control, se dejan arrastrar por la emoción y terminan apagando lo que aún quedaba de atracción. Imagina una escena. Ella está molesta, fría, distante. Tú sientes que la estás perdiendo y lo primero que hace un hombre común es desesperarse. Empieza a justificar, a suplicar, a explicar de más, a intentar arreglar el problema con palabras interminables. ¿Qué ocurre? La otra persona siente que tiene todo el poder en sus manos. Se da cuenta de que cada gesto de frialdad provoca en ti un terremoto emocional. Y cuando una mujer percibe que tu centro depende de su humor, algo dentro de ella se apaga. El respeto disminuye, la atracción desaparece. El hombre que entiende la ley del efecto inverso actúa de forma completamente diferente. Cuando ella se muestra distante, él no intenta forzar la cercanía. Cuando ella lanza una crítica, él no se derrumba ni entra en una defensa frenética. En lugar de eso se mantiene sereno, escucha con calma y sabe retirarse en el momento justo. Ese retiro estratégico activa el mecanismo contrario en la mente de ella. Pasa de sentir que tiene el control absoluto a sentir que puede estar perdiendo algo valioso. Y ahí es donde la tensión se da la vuelta. Esto es pura psicología. La mente humana teme más perder lo que tiene que no obtener lo que desea. Por eso, en medio de un conflicto, cuando tú dejas de pelear por ser comprendido y en cambio guardas silencio, ocupas tu espacio y sigues adelante con tu vida, lo que generas no es indiferencia, sino intriga. Esa intriga se convierte en preocupación y esa preocupación en deseo de volver a acercarse. Te doy un ejemplo clásico. Después de una discusión, la mayoría de hombres corre a mandar mensajes buscando reconciliación inmediata. Pero el hombre estratégico espera. No responde con prisa, no lanza párrafos desesperados, sino que deja que el silencio haga su trabajo. Ese silencio es incómodo, pero también magnético, porque obliga a la otra persona a pensar, a preguntarse qué estarás sintiendo, a imaginar escenarios. Y recuerda, la imaginación es siempre más poderosa que la realidad. Cuando ella imagina que puede perderte, siente más atracción que cuando te tiene asegurado. Incluso en medio de una pelea, puedes usar frases que aplican este principio. Por ejemplo, en lugar de decir «haz lo que quieras, ya no me importa», que suena reactivo y débil, puedes decir con calma «está bien, tómate tu espacio, yo también necesito el mío». Esa frase no solo corta el conflicto, sino que invierte la carga. Le demuestras que no estás rogando, que no vas a ceder tu centro. El efecto es inmediato. En lugar de seguir atacando, ella empieza a sentir la necesidad de volver a tender un puente. Otro ejemplo poderoso está en el contacto físico. Muchos, en medio de un enfriamiento, buscan abrazar, tocar, acercarse forzosamente. Eso solo aumenta la resistencia. En cambio, cuando tú retiras tu energía, tu contacto, y te mueves con tranquilidad, generas un vacío físico que despierta la necesidad de ella de volver a buscarlo. Quiero que entiendas algo profundo. Los conflictos no destruyen las relaciones. Lo que las destruye es la manera en que reaccionamos a ellos. Cuando tú aplicas la ley del efecto inverso, un conflicto se convierte en una oportunidad para reposicionarte como el hombre que no pierde el control, que no se quiebra, que no depende. Ese tipo de energía no solo restaura la atracción, la multiplica, porque una mujer puede enojarse con un hombre, puede discutir con él, pero nunca dejará de respetarlo si percibe que tiene dominio sobre sí mismo. La clave está en que nunca seas tú el que corre detrás de la reconciliación. Deja que ella sienta el peso del silencio, del espacio, de la posible pérdida. Hazlo de forma calmada, no pasivo-agresiva. Y cuando ella vuelva a buscarte, porque lo hará, ahí es donde muestras tu grandeza, no con reproches, no con orgullo excesivo, sino con la serenidad de alguien que sabe que no se doblega,
pero tampoco guarda rencor. Esa combinación de firmeza y calma es adictiva. Piensa en esto. Los grandes líderes no necesitan gritar para imponer respeto. Su presencia, su control, su capacidad de guardar silencio en el momento adecuado hacen que otros lo sigan. En una relación ocurre lo mismo. Cuando tú dominas la ley del efecto inverso en medio de un conflicto, no solo recuperas el equilibrio, sino que refuerzas la idea de que eres un hombre que no se quiebra ante la tormenta. Y eso, psicológicamente, es irresistible. Y aquí quiero llevarte a otro nivel. ¿Cómo aplicar esta ley cuando parece que todo está perdido? Cuando la otra persona ya se ha distanciado demasiado o incluso cuando dice que no siente lo mismo. Porque incluso en esos escenarios, si sabes moverte con estrategia, la mente humana sigue respondiendo a la atracción del vacío y la ausencia. Perfecto. Ahora llegamos al punto que más interesa a muchos. ¿Qué pasa cuando parece que todo está perdido? ¿Qué pasa cuando esa persona ya se alejó? Cuando dice que no siente lo mismo? Cuando parece que la conexión se rompió. Aquí es donde la mayoría se derrumba, pero donde el hombre que entiende la ley del efecto inverso tiene la oportunidad de girar el tablero a su favor. Lo primero que debes grabar en tu mente es esto. Cuando alguien se aleja, lo último que debes hacer es perseguir. La persecución es gasolina para la indiferencia. Entre más corres, más rápido se escapa. Y no importa cuánto sientas que necesitas explicarte, justificarte o convencerla, el impacto siempre será el contrario. La mente humana, cuando se siente presionada, reacciona como un resorte. Entre más lo empujas, más fuerza acumula para apartarse. Aquí es donde entra el arma más poderosa del efecto inverso, la ausencia calculada. No la ausencia por rabia, ni la indiferencia fingida, sino el silencio estratégico que deja un eco en el otro. Porque ese eco empieza a llenarse con preguntas. ¿Por qué ella no me busca? ¿Qué estará haciendo? ¿De verdad lo habré perdido? Y esas preguntas son infinitamente más poderosas que cualquier discurso que tú podrías dar. Piénsalo en tus propias experiencias. ¿Cuántas veces alguien que dejaste de valorar volvió a obsesionarte cuando desapareció? ¿Cuántas veces la indiferencia del otro encendió tu necesidad de recuperarlo? No es magia, no es suerte. Es la mente reaccionando al vacío. Te pongo un ejemplo muy real. Una mujer te dice que ya no quiere nada contigo. Tú, en lugar de suplicar, simplemente respondes con calma. Lo entiendo, cuídate mucho. Y desapareces. Esa respuesta, que parece fría pero es profundamente estratégica, es un disparo psicológico. Ella esperaba resistencia, lágrimas, súplicas, pero lo que recibe es control, dignidad, ausencia. De pronto, la narrativa cambia en su cabeza. ¿Por qué no luchó por mí? ¿De verdad no le importó tanto? ¿Será que ya tiene a alguien más? Y ahí es donde su propio inconsciente empieza a trabajar para ti. La ley del efecto inverso no significa que siempre vas a recuperar a alguien, pero sí significa que si hay una mínima chispa, esta estrategia es la única que puede reactivarla, porque la persecución la mata, pero la distancia la alimenta. Incluso en casos extremos, cuando ella parece completamente segura de alejarse, tu silencio tiene más peso que 1000 palabras. ¿Por qué? Porque lo que la mente no puede ver, lo inventa, y lo que inventa, lo siente como real. Si ella no sabe qué piensas, imagina. Si no sabe qué haces, se lo pregunta una y otra vez, y esa incertidumbre se transforma en atracción. Hay algo más. Cuando desapareces de forma estratégica, no es solo para que ella piense en ti, sino para que tú mismo recuperes el centro. Para que tu energía deje de estar anclada a lo que ella decida y empiece a brillar por tu propia vida. Porque una ausencia vacía, sin un hombre detrás que esté creciendo, no genera atracción. Pero una ausencia llena de proyectos, de confianza, de nuevas experiencias, se convierte en un imán. En este punto, muchos cometen el error de hacerse los indiferentes, mientras en secreto
Viven pendientes del teléfono, contando las horas para ver si llega un mensaje. Eso no funciona, porque la energía se percibe. La clave del efecto inverso no está en fingir, está en convertirte en alguien que genuinamente no necesita correr detrás de nadie, y desde ahí la paradoja se activa. Cuando ya no necesitas que vuelva, es cuando más probabilidades tienes de que lo haga. Piensa en esto. ¿Qué mensaje envías si después de que alguien te rechaza, sigues insistiendo? El mensaje es: no tengo opciones, dependo de ti. Estoy dispuesto a arrastrarme. Ahora, ¿qué mensaje envías si, después del rechazo, sigues tu camino con calma? El mensaje es: mi valor no depende de ti. Soy un hombre que puede perder y aún así mantenerse de pie. Ese segundo mensaje es infinitamente más atractivo, incluso para quien pensaba que ya no sentía nada. Y aquí hay un secreto. Muchas veces, cuando alguien se aleja, no es porque ya no haya atracción, sino porque siente que tiene demasiado control sobre ti. Y lo único que puede reactivar esa atracción es devolverle la incertidumbre. Esa incertidumbre solo se logra con el efecto inverso, retirándote cuando ella espera que insistas, callando cuando ella espera un discurso, sonriendo con calma cuando ella espera que te derrumbes. En el momento en que logras eso, cambias por completo la dinámica. Ya no eres el hombre desesperado, eres el hombre que tiene el poder de caminar aunque duela. Y ese tipo de energía, aunque tarde, siempre termina dejando una huella profunda en la mente de quien alguna vez te tuvo cerca. Ahora quiero que vayamos un paso más allá. Cómo esta ley no solo atrae a los demás, sino que te transforma a ti. Porque cuando dejas de pelear contra lo que no puedes controlar y empiezas a dominar tu presencia, tu silencio, tu energía, dejas de ser un simple jugador en las relaciones y te conviertes en el que dicta las reglas invisibles del juego. Lo que has descubierto hoy no es una simple técnica, no es un truco pasajero, es una ley universal de la psicología humana. La ley del efecto inverso es la paradoja que rige la atracción, el deseo, el interés y hasta el respeto. Entre más persigues, más se aleja. Entre más sueltas, más se acerca. Entre más intentas controlar, más resistencia generas. Entre más controlas tu energía y tu silencio, más poder proyectas. Esto no se trata de manipular ni de fingir, se trata de comprender cómo funciona la mente y jugar en sintonía con ella. Cuando aplicas esta ley, dejas de ser el hombre que corre detrás y te conviertes en el hombre que camina con calma mientras los demás sienten el impulso de seguirte. Y aquí está la verdad más cruda. La mayoría nunca aprenderá esto. Seguirán rogando, persiguiendo, justificando, apagando el deseo sin darse cuenta. Tú, en cambio, hoy ya tienes en tus manos la llave para voltear las dinámicas, para encender la atracción incluso en los momentos más críticos, para dejar una huella que no se olvida. Así que aplícalo, experimenta. Observa cómo la ausencia, el silencio y la independencia despiertan en otros lo que las palabras nunca podrían. No necesitas rogar, no necesitas explicar de más, no necesitas demostrar desesperadamente. Lo único que necesitas es entender que el verdadero poder está en controlar lo único que siempre depende de ti, tu presencia, tu energía, tu capacidad de retirarte en el momento exacto, porque cuando dominas la ley del efecto inverso, no eres tú quien persigue, son los demás los que terminan buscándote, y con esto vamos a dejarlo aquí. Piensa en todo lo que acabas de escuchar, aplícalo en tus relaciones y observa cómo el efecto se manifiesta en tu vida. Y recuerda, nos veremos en el próximo video donde seguiré revelándote verdades que la mayoría nunca se atreve a contarte.